Entonces, arrancamos de una vez, sin más preámbulos. Esto es lo que vamos a ver hoy día: técnicas de estabilización y sostenimiento en taludes, y por ahí vamos a ver también los métodos de equilibrio límite y una pequeña introducción al tema de equilibrio de elementos finitos como tal. ¿Ya? Un segundito. A ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, arrancamos. Técnicas de sostenimiento. A mí me gustaría también saber por ahí si es que alguno de ustedes ha tenido alguna interacción resolviendo algún problema geotécnico al respecto. Por ahí seguramente van a ver algunas imágenes que quizás se les haga conocidas por algunos proyectos, y tal vez por ahí, quizás, quién sabe, tal vez hemos coincidido y han trabajado también en algún proyecto como esos. Vean ustedes, en el 2019, Santa Marina y Paniagua nos proporcionan una lista, un cuadro, sobre las técnicas más usadas en el mundo para hacer contenciones, para hacer sistemas de estabilización y contenciones. Eso partiendo de la metodología de Bathieu en el 2006. Y miren estos detalles. Muro Milán acá en Perú al menos se le conoce como muro diafragma, muro colado, muro pantalla per se. Así que tenemos acá, por ejemplo, entonces, como el primero de la lista, el muro Milán con un 19%. El segundo, las pilas y los pilotes. En otros países, pilas les llama o tiene otra connotación. Acá en Perú, pilas vendrían a ser como pilotes excavados. ¿Estamos? Y los pilotes, bueno, pilotes como tal, sabemos en todo caso a qué nos referimos. Y vean ustedes, estos elementos son los más usados. Casi la mitad de todo lo que se usa en el mundo al 2019, tampoco no ha sido hace mucho tiempo, 2019, casi la mitad se realiza como contención, como estabilización, con pilas y pilotes. Vean ustedes. El segundo puesto se lo está llevando en todo caso el muro Milán. Por ahí otras técnicas, como por ejemplo el soil nailing, ¿no? O el soil mixing. Nosotros en el curso vamos a ver específicamente, vamos a resolver un ejercicio de cada uno de un muro pantalla de pilotes, este de acá, una pantalla de soil nailing o un sostenimiento, estabilización con soil nailing, y aparte un muro anclado, porque acá en Perú la técnica del muro anclado es de las más usadas también. Claro, y uno diría, oye, pero en el mundo no se usa, ¿por qué no se usa? Ah, ya, eso lo vamos a discutir también esta semana. Vamos a hablar de la técnica y vamos a preguntarnos, vamos a saber la respuesta. ¿Por qué algunas técnicas han tenido tanto apego en un lugar y no en otros? ¿No? Porque al final, por ahí que nos puede generar curiosidad. Acá hay una pregunta, dice, ¿también se puede estabilizar taludes solo dándole una geometría adecuada al talud? Efectivamente, claro que sí. Banqueteando o dándole un talud, ¿no? Pero claro, obviamente el curso es de sistemas anclados, por eso los temas y los datos que estoy dando son justamente los que necesitan anclaje. Por eso, pero obviamente, como lo vamos a ver también ahora, una de las formas de poder estabilizar un talud justamente es, como bien comenta Yalmar, dándole una geometría, ¿no? Simplemente tendiendo el talud, de repente haciendo banquetas, quitándole peso, colocando un peso al fondo, al pie de talud, con drenaje simplemente. Entonces van a darse cuenta ustedes que hay un montón de métodos, pero los que nos vamos a enfocar en el curso son justamente los métodos que requieren el uso de anclajes. ¿Estamos? Excelente aporte, Yalmar, te agradezco mucho. Entonces, acá vemos nosotros, de las técnicas más usadas, vamos a nosotros ver en el curso estas dos, ¿ya? Y aparte una más que no aparece en el cuadro, porque este es un mapa del 2019 en el mundo, ¿no? Y en el Perú, al menos particularmente acá en el Perú, hay una más que sí tiene un gran porcentaje, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, continuando con la información propuesta y entregada por Santa María y Paniagua en 2019 en el cuarto Congreso Mundial de Cimentaciones Profundas, lo recuerdo porque tuve la oportunidad de participar también ahí, justamente nos proporcionaron dos cuadritos. Este es el primero. En este primer cuadrito podríamos nosotros ver, por ejemplo, cuáles son las diferentes técnicas, y es como un cuadro de doble entrada. Algunas características como rigidez, impermeabilización, costo relativo, instalación, suelos y los diferentes sistemas. Obviamente hay muchos más, pero estos de acá son los enfocados como sistemas anclados, ¿ya? Acá dice, en Chile, Cristian nos dice, los sectores en suelos arenosos o finos se emplea el muro de Berlín. Ciudades costeras, exacto. Justo, bueno, he tenido la oportunidad por ahí, por ejemplo, de ver los trabajos de Ferrara, de un gran amigo mío, Oscar Taiba, y he visto muchos proyectos, como tú bien comentas, Cristian, de la empresa Ferrara ahí en Chile, que han hecho proyectos con un sistema, digamos, que se llama muro berlinés, ¿no? Bien interesante, bastante bonito.
Acá en Perú no ha tenido, digamos, tanto esa técnica, como que no ha entrado tanto, no ha habido oportunidad de poder desarrollar muchos proyectos al respecto. Quizás, quién sabe, más adelante se puedan aplicar. Como por ahí de repente hay quienes se preguntan, ¿y qué cosa es el muro berlinés? No, muro Berlín, como también le llaman. El muro berlinés, que justamente tiene un origen de la guerra, por eso el nombre también, es un muro en el cual nosotros vamos a instalar unos perfiles metálicos, vamos a encontrarlos en el terreno, y luego, a medida que vamos excavando, vamos colocando listones. Eventualmente podría ser necesarios también algunos anclajes como que nos permitan poder darle una mayor, digamos, una estabilidad un poquito más grande. Entonces, esos, digamos, vendrían a ser los muros berlinés, ¿ya? Excelente aporte, Cristian, te agradezco muchísimo. Eso también es una técnica, como repito, ¿no? Acá en Perú no tenía tanto uso, pero sí, en otros lugares, como bien comentas en Chile, sí se usa bastante, ¿ya? Excelente tu comentario, muy bien. Volviendo acá al primer cuadrito, acá vemos entonces un cuadro de doble entrada, para mí al menos bien interesante, porque muchas veces uno, digamos, si no conoce mucho el tema, le gustaría ver un cuadro como estos, porque dice, oye, tengo un proyecto con estas características, ¿qué técnica es la que más me conviene? Entonces, de acuerdo a esas características que pueda tener su proyecto, como por ejemplo, tipo de suelo, colindantes, presencia o no de nivel freático. Entonces, bajo por lo menos esas tres variables, uno debería poder decidir. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Imaginémonos por ahora que tenemos una arena suelta, parecida a la que justamente comentaba acá en el chat, nos comentaba Cristian, donde nos hablaba de los suelos arenosos o finos. Entonces, imaginémonos por un momento que tenemos suelos arenosos y finos, como los que comenta Cristian. Ahí en el chat. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, no son tan rígidos, habría que ver, obviamente, la rigidez, pero no suelen caracterizarse por ser tan rígidos. Al menos las arenas, si pierden esa cohesión aparente que suelen tener, podrían comenzar a desmoronarse. Puede ser, puede pasar. Entonces, lo que nos gustaría ahí, por ejemplo, si tuviésemos colindantes muy cercanos a la excavación o al sostenimiento que vamos a hacer o a la estabilización que necesitamos hacer, necesitaríamos un sistema que sea rígido, ¿no? Entonces ahí comenzamos a confirmar o descartar. Por ejemplo, tabla estacado de concreto, por acá pilas separadas. Bueno, habría que checar porque de repente las pilas separadas se pueden colar el material. Es algo que le pongamos ahí una capita de shotcrete, que lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos del tema de pilotes, pantalla de pilotes. En fin, miren ustedes acá una idea, digamos, una primera idea de la rigidez. Ahora, por ahí imaginémonos que no solamente tienes arena suelta, tal vez imagínate, sin llegar a un tema de licuación de suelos, imaginémonos que tienes nivel freático alto. Ah, ya, tienes nivel freático alto, entonces cuando excavemos vamos a necesitar que el sistema de excavación, de contención, de sostenimiento, de estabilización, sea rígido, de modo tal de que perdón, que sea impermeable, disculpen ustedes, que sea impermeable de modo tal de que cuando estemos excavando el agua no se meta a la excavación, evidentemente. Entonces, acá está la otra idea de impermeabilización, y acá también te dicen cuán impermeables o cuán no impermeables son los sistemas que se proponen en esta tablita, repito, proporcionada por Santa María y Paniagua en el 2019. El costo relativo, el tema de la instalación y el tipo de suelo, yo creo que todos lo entendemos. Vamos a ver la otra tablita. La otra tablita está asociada a como quien dice, bueno, ahí está, por ejemplo, el concreto lanzado, el tipo sol nailing, los pilotes, vamos a ver nosotros un ejercicio de pilotes, los muros Milán también es otra técnica bastante usada, por eso justo lo ponen como de las primeras, como hemos visto en la tablita previa. Como quien dice, la combinación perfecta para estos sistemas de contención. ¿Cuáles vendrían a ser? Bueno, acá tenemos diferentes ideas, los anclajes o anclas, como les llaman en otros países, los puntales, porque también se pueden poner puntales de modo que vayan de lado a lado para poder contener en caso, por ejemplo, tengamos nivel freático alto y no podemos poner anclajes, es una forma muy usual. Ver más el método top-down, lo vamos a ahondar más adelante. Sí, hoy día vamos a ahondar, o tal vez, no sé si el tiempo nos dé, sino hoy día o el miércoles vamos a hablar sobre el tema del método top-down. Ya vamos a hablar del tema del método top-down y los top-down que ya se han realizado acá en Perú. Vamos a ver algunos casos bien interesantes. Y por ahí, bueno, los muros autosoportados. Entonces, igual acá nos vemos nosotros las técnicas, las condiciones de cada proyecto, ventajas, desventajas, alguna referencia del costo, una referencia sobre la instalación. Vean ustedes que es muy, son ideas, digamos, de que nos dan, no nos están dando un monto, simplemente nos están dando una forma cualitativa de poder describir la técnica.
¿Estamos? Entonces, obviamente pueden haber proyectos donde esto de acá quizás no se cumpla al pie de la letra. Quizás sea mucho más fácil poner puntales que anclajes, por ejemplo. Entonces, ahí tengamos una idea principal de que esto de acá lo tomamos como una base. Ya para sacar, como se suele decir coloquialmente, vamos a sacar números gordos, ¿no? A veces dice, oye, hay que sacar números rápidos, números gordos para poder estimar algunos costos. Así que estas tablitas realmente son significativamente muy buenas, ¿ya? Ahí vemos entonces los anclajes, los puntales, las bermas, top-down, en fin. Muy bien. Ahora bien, vayamos a lo que comentábamos minutos atrás, justamente donde Yalmar nos hablaba del tema de cómo sostener o cómo estabilizar un talud. Veamos lo siguiente, miren ustedes. ¿Qué técnicas existen para poder sostener? Justo lo que comentábamos minutos atrás. Una de ellas es darle una geometría, como bien lo comentó Yalmar, al talud de modo tal de que sea estable. ¿Está bien? Obviamente no en todos los casos vamos a tener que ir a usar anclajes. Es evidente eso. Van a haber otros casos donde la cosa se pueda resolver o el problema se pueda resolver de una forma tal vez más rápida, tal vez más económica, o tal vez ni rápida ni económica, pero una forma también que se adecue a cada proyecto. ¿Está bien? Entonces, respecto a la excavación, nosotros podríamos quitarle peso arriba, ¿no? Le quitamos peso arriba en la parte alta, por ahí tendemos el talud, cambiamos la geometría, justo lo que habíamos planteado, o tal vez por ahí banqueteamos, ¿no? Como se le suele decir acá, banquetear, generar banquetas, generar escalones gigantes, ¿no? Para que más o menos nos hagamos una idea, como se ve justo acá en la imagen. Esto con el fin de quitarle peso y poder después generar pequeños taludes que nos ayuden a estabilizarse. Mencionábamos también esto, y la clase pasada lo hablábamos también, el tema del drenaje. Por ahí que podríamos nosotros poner sistemas de drenaje que alivien un poco la presión de poros. Recuerden ustedes siempre la fórmula de Papá-Terzaghi, ¿no? Como siempre lo decimos de manera pues un poco graciosa para recordarlo. Recordemos la formulita de Papá-Terzaghi y nos vamos a dar cuenta rápidamente que el agua en un talud puede no ser pues el mejor aliado. Quizás el agua en algún momento podría por ahí generarnos algún percance. Por lo tanto, ideal resulta ser, pues, quitarle ese exceso de presión de poros de modo tal de que no le quite esfuerzo efectivo, no le quite cierta resistencia eventualmente, y por ahí el agua no humedezca y o no genere algún tipo de empuje sobre mi talud. ¿Estamos? La típica, los drenes horizontales, las barbacanas, colocar zanjas de modo tal de que podamos después de las zanjas sacar el agua, como los pozos, por ejemplo, o tal vez también usar la vegetación y cunetas para direccionar el agua que pueda hacer de repente que caiga por lluvias. No es nada más, estas son partes de las... Disculpe, a veces bueno remojar un poquito la garganta. Bien, otra de las técnicas es, por ejemplo, la colocación de sistemas rígidos como contrafuertes. También algunas veces se van a usar battreps, que son elementos que se van a adecuar hacia el talud, de modo tal de poder darle una rigidez mayor. Como más o menos podríamos todos ahora mismo pensar, las superficies de falla suelen pues venir así, ¿verdad? Bueno, pueden haber fallas locales también, evidentemente, pero por lo general pues pueden venir así. Entonces, al ponerle nosotros un bloque acá abajo al pie, miren ustedes este bloque que estoy pintando de amarillo, este de acá nos va a ayudar a poder, por lo menos, ayudar a retirar algunas cuantas superficies de falla. ¿Está bien? Esta es una técnica muy usual, muy usada, colocar un peso al pie del talud de modo tal de poder generar, evitar alguna superficie de falla por ahí. Evidentemente, esto de acá tiene que ser algo súper rígido, un relleno controlado, algún suelo reforzado o algún elemento que genere pues realmente una rigidez adecuada al pie del talud. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos ya las estructuras de contención. Típicamente, lo que yo creo que todos conocemos, los muros tipo cantilever, los pilotes como tal, lo vamos a hablar justo de eso, vamos a hablar ahora, ahí nos vamos a enfocar nosotros en el curso. El tema de los anclajes, anclajes pasivos, anclajes activos, sol nailing, lo que hablábamos al inicio de la clase, muros anclados, en fin, vamos a darle hacia acá nos vamos a enfocar nosotros ahora, ¿ya? Muchas veces es importante también recalcarlo, estas técnicas ancladas no suelen estar en los libros habituales que nosotros vemos o que nosotros revisamos en la literatura geotécnica. Hay, de hecho hay, pero están en los libros un poquito más recientes, ¿no? Los libros un poquito más antiguos suelen hablar, por ejemplo, de tablestacas, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, tablestacas. Y no es que no funcione, no es que esté mal o que esté desactualizado, está bien, está perfecto. Lo que sí sería bueno es que siempre nos actualicemos constantemente. Y una de las técnicas
que están, digamos, hoy en día con bastante uso, por lo sofisticado que podría resultar y o por ahí lo conveniente que podría darse en algunos proyectos justamente es con el uso de los anclajes. ¿Está bien? Vamos a ver casos ahora nosotros y quizás tal vez esos casos que vamos a ir describiendo nosotros a lo largo del curso puedan ser similares a algún problema geotécnico que ustedes tengan que resolver en algún momento y quizás esta idea que vamos a dar nosotros tal vez les ayude a poder tener punto de partida, ¿no? Al menos para poder cuantificar algo. Entonces, nos podríamos preguntar, oye, pero ¿y cuál es el mejor sistema de contención? En realidad, no nos atreveríamos a decir, hay un método exclusivo que es el máximo, que mejor que este no hay. En realidad, eso sería engañarnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a definir el mejor sistema de contención? Conociendo sus ventajas, desventajas y las fortalezas. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que la pantalla de pilotes me funciona así, 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 pero de repente tiene este problema. Oye, pero quizás llevar estos equipos hasta la obra podría ser costoso o complicado. Oye, pero ¿y por qué no usas un sol nailing? Ah, ya, pero el talud es muy grande de repente. El ser el talud muy grande no voy a llegar hasta arriba. Tal vez voy a tener que aplicar una técnica de sol nailing colgados. Oye, pero ¿y por qué en vez de gastar en un sol nailing, por qué no mejor haces banquetas nada más? Entonces, nuevamente, lo importante de esto es poder conocer ello. Ventajas, desventajas, fortalezas de cada una de las técnicas de modo tal de que cuando tengamos un problema geotécnico referido a estabilidad de taludes y querramos resolverlo con estas técnicas de acá, lo importante va a ser esto de acá. ¿Está bien? Conocerlo para poder discernir luego y luego al final ya sacar algún estimado de plazo y de costo con la intención de ver cuál es el más idóneo para el proyecto. ¿Cuáles son los aspectos técnicos relevantes que debemos tener en cuenta al momento de definir qué técnica usar? Por ejemplo, obviamente, cae de maduro, las características y condiciones geotécnicas, ¿no? Las características del suelo. No es lo mismo tener una arcilla, tener una arena, tener nivel freático, o por ahí de repente tener roca. No, no es lo mismo. Definitivamente todos estamos de acuerdo con eso, creo yo. Las características del proyecto. Van a haber características del proyecto donde de repente la estructura se empotra en un talud. Tal vez la estructura requiere cortes muy profundos. Tal vez la estructura va a llevar aisladores sísmicos, como lo que hoy en día está bastante de moda, que algunas estructuras, como por ejemplo los hospitales, las universidades, algunos colegios, lleven aisladores sísmicos en la base, de modo tal de que se puedan aislar, cuando ven un sismo, digamos, se puedan aislar del movimiento. Entonces, si es que está esta estructura empotrada dentro de alguna excavación masiva, probablemente requiramos darle algún tipo de digamos, de solución muy particular al proyecto. Se los digo porque me ha pasado, he tenido la oportunidad de ver un par de proyectos que ahora mismo recuerdo, que tenían ese tema de los aisladores sísmicos y las contenciones tenían que llevar algunas particularidades especiales. Más adelante lo voy a comentar más a detalle. Las características de las estructuras colindantes, igualito. ¿Qué pasaría si al costado tenemos una casa de adobe y quincha? ¿Qué pasaría si al costado tenemos un edificio de 10 pisos? Si tenemos un edificio con sótanos, si tenemos un parque, o si tenemos una calle poco transitada, o de repente un terreno baldío, un terreno libre, como se le suele llamar acá. Entonces, esto de acá no solamente aporta sobrecarga, sino tenemos que enfocarnos en qué? En la rigidez que tenemos que darle al sistema. No podríamos de repente, imagínense por un lado, por un momento que tengamos al costado una iglesia colonial, de esas antiguas que están protegidas, evidentemente por el INC, y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo lo podríamos resolver? Allá, tenemos que buscar una técnica que sea rígida, por ejemplo. Partamos de ahí, una técnica rígida. Ahora bien, hay que ver si es que es necesario o no recalzar la estructura vecina. Como lo habíamos dicho en la clase pasada, el proyecto que nosotros vamos a ver acá respecto a la técnica del muro anclado, cuando lo resolvamos, vamos a añadirle una variable más, un sistema de recalce. Estamos en el curso, vamos a desarrollar entonces la técnica del muro anclado. Vamos a ver cómo resolver esa técnica en el programa Slide, que es el programa que vamos a usar en el curso. Y aparte le vamos a añadir bueno, de repente suena medio rimbombante, le vamos a añadir la cerecita del pastel, que va a hacer también añadirle un cálculo de sistema de recalce. Ya como recalzar la estructura vecina como para que no se vea afectada cuando nosotros estemos haciendo la excavación por delante o por un costado. Y por último, el tema de las interferencias. Muchas veces las interferencias pueden ser enterradas. Imagínate, estás perforando los anclajes, prácticamente estamos perforando a ojos cerrados. Muchas veces uno diría, oye, pero si has hecho un estudio de suelos, deberías conocerlo. Lo que ocurre es que muchas veces hay servicios enterrados, tuberías de agua, de desagüe, vías de luz, cables, cableado.
Y muchas veces esos elementos o son antiguos, no están registrados, no están mapeados, o a veces pues no están donde deberían haber estado. Y esas cosas pasan un montón. Lo vamos a ver también en el curso. Tengo un montón de imágenes que les voy a ir comentando y cada una de estas va a darnos una idea y nos va a dejar una lección aprendida, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a tocar en el curso, ya lo habíamos comentado en la primera clase, son las lecciones aprendidas. Y ahí voy a mostrarle, miren esta foto, pasó esto, lección aprendida, ¡pah! ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Hablando de las características del suelo, imagínense encontrar este bloque gigante de color negruzco con restos de maderita de color rojo. Vean ustedes, acá hay una maderita, por acá hay un poquito más, por acá hay un poquito más, son como raíces. Imagínense ustedes, para complicar un poquito la cosa, que esto lo habíamos encontrado entre la -6 y -7 metros de profundidad, cuando el estudio de suelos indicaba que todo era un suelo arena arcillosa. O sea, nuevamente, como decía como dice Adolfo ahí en el chat, esto bien podría calificar como una turba y uno diría, oye, pero ¿y cómo llegó a esa profundidad y por qué no se identificó en el estudio de suelos? Caramba, esas cosas pasan, ¿no? Es más, como para complementar la idea que comenta acá Adolfo en el chat, él habla de turba, ¿no? Esto acá como si fuese una turba. Efectivamente, nosotros con ayuda, digamos, de la empresa que estaba haciendo el estudio de suelos complementario, se tuvo que hacer otro estudio de suelos en este proyecto, se llevó estas muestras a hacer pruebas de ignición en el laboratorio. Ignición, bueno, creo que es rápido de captar la idea. Tú vas a meter la muestra, vas a ver el peso, la vas a meter a quemar, a calentar a fuego, de modo tal de poder verificar cuánto reduce su volumen, ¿no? Su peso como tal. Ahí está Adolfo, ya nos está dando algunos datos extras. El tema de la de esta pruebita para ver cuánto material orgánico tiene. Y definitivamente tenía. Entonces, como que esto acá termina generando cambios durante la ejecución del proyecto, ¿no? Esto acá, por eso las características del suelo terminan siendo punto uno, tremendamente importantes, ¿no? Hay que ver cómo es el suelo realmente, qué tiene el suelo realmente, porque llevarse este tipo de sorpresas durante la marcha de la ejecución del proyecto te va a encarecer la obra, te va a generar plazos extras, va a ser un caos, ¿no? Permisos con las entidades para las que estás trabajando, los quienes están, el dueño del proyecto, y eso pues conlleva tiempo, plazo y costo. ¿Está bien? Muy bien. Otro caso, miren acá, por ejemplo, se encontró durante la excavación este bloque gigante, una roca gigante, que era casi de esperarse porque el suelo donde estábamos nosotros era un suelo residual, pero claro, no nos esperábamos encontrar con un bloque tan grande. No, había pequeños bolones, pero esto acá sí pues llamó nuestra atención, tenía hasta 3 metros de tamaño de diámetro, ¿no? Para este lado como aproximadamente 3 metros, como para redondear la idea, y así aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, ¿ya? Imagínense, para poder sacarlo, terminó siendo pues realmente complicado. Por suerte no tuvo mayor percance con la colocación de anclajes en este proyecto que vimos acá. Entonces, recordémoslo siempre. A veces uno quiere pensar que el suelo es CHILE. ¿Se acuerdan ustedes la memotecnia que hicimos la clase pasada? Queremos esto, ¿verdad? En todos los proyectos que quisiéramos que pase eso. CHILE. ¿Se acuerdan qué era eso? C de continuo, H de homogéneo, I de isotrópico, LE de linealmente elástico. Ese es el escenario ideal. Como si estuviésemos con Alicia en el País de las Maravillas, pero lamentablemente no es así, ¿no? Partiendo de que el suelo siempre te va a querer dar la contra y el suelo pues termina siendo heterogéneo tremendamente. ¿Bien? Este es otro proyecto, miren, acá estamos haciendo una pantalla de pilotes, acá Eduardo nos hace un comentario, lo bueno es que no son así, por eso siempre hay trabajo. Muy buen punto, Edward, muy buen punto. Me quedo con tu comentario. Es el comentario de la noche, creo. Lo bueno de que el suelo sea tan heterogéneo, tan disperso, es que va a haber trabajo. Eso es realmente bueno. Realmente te agradezco, Edward. Muy buen comentario, realmente. Bien, veamos, por ejemplo, entonces, les comentaba acá, tenemos un equipo, está haciendo una perforación de pilotes para hacer una pantalla. Este es un proyecto donde teóricamente lo que se tenía que encontrar era una arena arcillosa, pero este de acá es una excavación de pilotes como si tuviese un sinfín. ¿Cómo se llama esta técnica de pilotaje? Lo voy a poner acá para que lo conozcan. Son los CCFA, ¿ya? O también conocidos como las técnicas FOU, ¿ya?
Exacto, son una barra helicoidal. El CFA es una barra helicoidal, es un Continuum Flow Auger, pero la característica de este equipito de acá es que tiene una camisa, un casing. Casing Continuum Flow Auger. Entonces, es un CFA encamisado. Es un sinfín, como bien comentas, y vamos a ver por acá, espero que sigan viendo mi cursor, creo que acá, miren. Ahí van a ver cómo sale el suelo que arroja el sinfín. Ya vamos a ver, y después vamos a discutir si es que realmente era o no era una arena arcillosa. Les vean ustedes ahí cómo ese material comenzaba a salir, tenía pues bastante plasticidad, ¿no? Y eso yo creo que es algo que sale a todas luces y coincido, como dice Guillermo, a simple vista pareciese pues una arcilla, ¿no? Entonces, claro, quizás era una arena arcillosa, pero como bien vuelvo al comentario ahí que dijo Edward, como todo suelo, como todo terreno, lo que se espera pues es que haya algo, un vicio oculto, sin necesidad de llegar a un vicio oculto, pero la misma heterogeneidad quizás hizo que en este tramo de acá el suelo ya no quiera ser una arena arcillosa, sino ahora es una arcilla purita, purita. Entonces, esas sorpresas te da la vida, ¿no? Entonces, hay que verificarlo. Acá otro proyectito, justo donde tenía también arcilla y muchas veces por querer adecuar una técnica, las cosas no salen tan bien, ¿no? Esto acá justo es un videito que vimos la clase pasada, acá hay algunas fotitos, simplemente como para redondear la idea, sin ánimos de repetir información, pero vean ustedes acá este comentario, el sistema de contención debe resultar acorde a las condiciones del proyecto, ya sean los colindantes, acá justo en esta fotito de acá, se aprecian pues viviendas de adobe y quincha, miren cómo quedó una de las casitas, y evidentemente las condiciones del terreno, ¿no? Acá también habían arcillas, similares a las que vimos que salía en este hélice continuo, ¿no? El Continuum Flow Auger. El tema del agua también termina siendo importante, porque lo mencionábamos antes, el agua no solamente humedece, satura el suelo, lo cual hace que el suelo pese más, y al pesar más, empuja más, sino también que si tuviésemos un nivel freático o agua, el agua va a empujar también a nuestro muro, y eso podría conllevar algún percance. Miren ustedes lo que nos pasó en otro proyecto. Vean ustedes, acá va a aparecer como si fuese un cañito abierto. Y una acotación importantísima. Esto acá ocurrió por la rotura de una tubería que estaba como a unos 4 o 5 metros del perímetro de la obra. Y claro, al romperse la tubería de agua potable, comenzó a humedecer el terreno. Y bueno, evidentemente, como condición de frontera, tenías el muro y el muro por las juntas frías de este murito que se tenía acá como muro de contención existente cuando nosotros llegamos, comenzó a salir el agua, ¿no? Que es lo que está goteando ahí. El tema de las lluvias también termina siendo interesantísimo e importante. Acá en Perú, hace algunas semanas atrás, vino el huracán Yaku, ¿no? Es cual tú has estado involucrado indirectamente o directamente, es no olvidar considerar las técnicas de monitoreo. ¿Ya? Considera bien siempre ir marcando puntos topográficos, mínimamente eso, que es lo más fácil, lo más rápido, de modo tal de que puedas verificar si es que ese movimiento es masivo, si es que por ahí te dan las condiciones como para que puedas colocar, por ejemplo, de repente algún tipo de inclinómetro, genial, ¿no? Y calibras la masa en movimiento, puede ser, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de que estás en una condición isostática, ¿no? Entonces tú podrías hacer una especie como lo que se le llama un análisis de sensibilidad de parámetros. Podrías, con ese talud que se está desplazando, podrías hacer un análisis de sensibilidad. Y con ese análisis de sensibilidad podrías tú verificar o confirmar, eventualmente confirmar, si el orden de magnitud de tus parámetros. No esperaríamos tener pues un valor exacto porque sabemos la heterogeneidad que suele tener el suelo, o decir, ¿sabes qué? Con este análisis de sensibilidad el ángulo de fricción de mi terreno es, no sé, 27 grados, inventarme un número. No necesariamente es así, pero al menos sí vas a tener una primera estimación, una primera idea al momento de hacer tu calibración, ¿ya? Pero sí, podrías tú hacer una calibración, pero desde la perspectiva de hacer un análisis de sensibilidad. ¿Está bien? La variante mayor, más sensible,
sería el módulo de elasticidad, claro, y fijo el ángulo de fricción. Puede ser, puede ser. Bueno, ahí yo te haría la siguiente pregunta, Brando. ¿Qué tipo de análisis vas a hacer? ¿En el corto plazo o a largo plazo? Porque si fuese a corto plazo y si tu suelo también coincidentemente sea un suelo de baja permeabilidad, probablemente no estaríamos hablando de ángulo de fricción, sino estaríamos, por ejemplo, hablando de resistencia al corte no drenado. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, habría que chequear, es roca, dices. Bueno, y si es roca y se está moviendo, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado con tu proyecto, porque si es roca y se está moviendo, puede haber ahí algún tipo de mecanismo de falla que se esté generando. Ten cuidado, ten cuidado, Brando, ¿ya? Porque ahí puede estar pasando algo, ¿ah? Puede que sí, las anclas pueden estar quedando un poco cortas, ¿ya? Perfecto, perfecto. Cualquier consulta, por favor, muchachos, siéntanse en la total de libertad de hacerlo, de modo tal de poder aterrizar las ideas, ¿ya? Entonces, miren ustedes lo que justamente comentábamos. Hay varios criterios de falla que nos van a permitir poder reflejar, estimar extrapolar los valores de esfuerzos y deformaciones de esfuerzos, en realidad, disculpen ustedes, con la intención de poder generar valores variables. Por otro lado, si tuviésemos roca, por ejemplo, podríamos utilizar el generalizado de Hockey Brown, que también lo tiene el mismo programa. Y en fin, hay un montón de modelos. En todo caso, si es que alguno de ustedes está interesado en poder ahondar sobre estas técnicas de falla, estos criterios de falla, los exhorto. Se corta por ratos, pues, mi internet. ¿Me escuchan bien? De repente es, no sé, quizás sea yo. No se escucha ¿Me todo escuchan bien. bien? ¿Se escucha todo claro? Te agradezco, te agradezco. Se corta por ratos. Ahora sí. Bueno, pareciese que fuese el internet en todo caso. Se corta a veces, dicen. Muy bien. A ver, en todo caso, lo que voy a hacer es, a ver, apago mi cámara, por si soy yo, de repente, apago mi cámara y ya el internet va a fluir un poquito más fácil. Ya, si soy yo, no lo sé, no lo sé. Por ahí hay quienes me están poniendo acá, que está, bueno, acá me están poniendo por interno también que sí se corta. Bueno, bien, entonces, aquellos que quieran ahondar al respecto, podrían, por ejemplo, utilizar el libro, viendo las bibliografías, ¿no? Por ejemplo, el González de Vallejo, ¿no? Ese libro es buenazo, ese libro de ingeniería geológica es un clásico que deberían siempre tener como libro de cabecera, ¿ya? Y así como ese hay un montón de libros, ¿ah? Pero ese es el que se me viene ahora mismo a la mente. Esto es lo que mencionábamos minutos atrás, ¿no? Ahí por ahí, eh, a ver, acá hay una pregunta, ingeniero, en el caso de la excavación de 6 metros de profundidad, y ese tiene un factor de esponjamiento de 20, ¿qué solución se podría dar? Ya. A ver, las preguntas que no estén relacionadas, a ver, Wilmer, te pediría lo siguiente, a ver, las preguntas que no estén asociadas ahorita al tema de equilibrio límite, las resolvemos al final, si te parece, ¿ya? Si te parece, cosa que al final ya resolvemos preguntas, porque son preguntas que yo las respondo toditas, así que nos quedamos hasta las 10 de la noche si gustan, pero pero sí me gustaría que en todo caso, si tienen alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando, genial, golazo, porque lo hablamos al toque. Pero si son preguntas de repente ya un poco más de consultoría, tal vez, ya de repente lo podemos discutir al final de la clase. ¿Ya? Las preguntas que quieran, ¿ah? Las preguntas que quieran. Hasta hoy día es gratis la clase, así que las preguntas que quieran las resolvemos. Respecto a los métodos de cálculo, justo lo mencionábamos minutos atrás, tienes métodos de equilibrio límite, que son los que vamos a ver nosotros en el curso, y métodos numéricos, que es justamente lo que referían por ahí en el chat, hablando de hardening soil, hablando de repente de modelos constitutivos y todo lo demás. Entonces, en esos modelos sí te permiten pues poder sacarlos con elementos finitos, ¿ya? De eso vamos a hablar al final de esta clase. Pero eso, digamos, está asociado, referido a este tipo de cálculos. La clásica en estabilidad de taludes, lo que te refiere, por ejemplo, la norma, es hablar de equilibrio límite, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el curso, obviamente por las horas que tenemos, ¿no? Son 18 horas en total del curso, por lo tanto, es justamente a lo que nos vamos a guiar nosotros. ¿Está bien? A ver, acá hay una pregunta en el chat en un segundito.
con alguno de estos modelos no se pueden analizar las deformaciones, o sí. Claro, con los modelos numéricos, los métodos numéricos, tú puedes sacar las deformaciones, porque tú haces un análisis esfuerzo-deformación, Jorge. Tú haces un análisis de esfuerzo-deformación y con los métodos numéricos puedes sacar deformaciones. Con los métodos de equilibrio límite puedes sacar factores de seguridad, ¿ya? Pero estas dos técnicas son las que se usan, son las que se complementan de manera ideal. Por ejemplo, en equilibrio límite, entonces tú vas a suponer una superficie de falla y vas a calcular un factor de seguridad asociado a esa superficie de falla, sacando un equilibrio de momentos respecto a los resistentes sobre las cargas actuantes. Mientras que los métodos numéricos nos van a generar deformaciones y nos van a identificar por métodos numéricos, como dice su nombre, sacar niveles de deformación. Y con ello después se puede asociar a factores de seguridad también. Pero el programa Slide no se podría analizar deformaciones o sí. Jorge, no, te estoy comentando, Jorge, para sacar deformaciones se hace con métodos numéricos, ¿ya? Con elementos finitos, que es lo que vamos a usar nosotros en el curso, vamos a sacar factor de seguridad. ¿Estamos, Jorge? ¿Jorge? Ok, perfecto, listo, excelente. Entonces, respecto a los métodos de equilibrio límite, como básicamente se conoce, lo que vamos a nosotros encontrar es una superficie de falla deslizante, vamos a generar un análisis cinemático y vamos a comenzar a dividir el tema en dovelas con la intención de poder hacer los análisis de equilibrio de fuerzas y en algunos casos equilibrios de momentos. Ideal sería hacer equilibrio de fuerzas y momentos, como por ejemplo los métodos sofisticados de Spencer o Morrison Price. Los métodos de elementos finitos ya lo que hace es reemplaza esas novelas, como dice acá, por elementos discretos, de modo tal de poder verificar la interacción entre uno y otro, entre un elemento y otro. Eso con la intención de poder resolver matrices. Al final, muchas veces pues hay gente que se enamora de los elementos finitos porque te bota colores y te saca, y piensa, como le decía, que es lo plus ultra, lo perfecto, lo máximo hoy en día. Está bien, lo es, pero si es que los datos de entrada no van a ser los correctos o vas a estimar tus datos de entrada de un libro, entonces estás gastando tiempo por las puras. Ya, salvo que estés haciendo un cálculo de repente por ahí de colegio, perdón, de academia, un análisis académico, ¿no? Algo de repente para una investigación, algo para un paper. Pero si es para un proyecto y no tienes los parámetros reales del suelo, estás gastando tiempo por las puras. Acá están los métodos que les comentaba. Tienen los métodos, por ejemplo, de Fellenius, de Bishop, que son los clásicos, los antiguos. Hoy en día los que se sugiere utilizar son los métodos de Morrison Price y el método de Spencer. Estos dos métodos de acá tienen equilibrio de fuerzas y de momentos, logrando pues poder generar un factor de seguridad un poquito más afinado. Es algo de lo que uno esperaría, ¿ya? Para respecto al cálculo sísmico, por ejemplo, otra diferencia que justo responde a lo que han estado comentando, respecto al tema de equilibrio límite, vamos a poder hacer un análisis estático y pseudoestático. El análisis pseudoestático, lo que te arroja la teoría hoy en día y los códigos de cálculo como tal, es justamente utilizar un porcentaje del PGA, del Peak Growth Acceleration. De modo tal de poder sacar después esta como una proporción de masa y calcular, pues hacer el análisis. El análisis dinámico simplificado, como por ejemplo los métodos semiempíricos, tipo por ejemplo los de Newmark, lo que te hace es encontrar una aceleración de fluencia y respecto a eso, haciendo una doble integral, podríamos partir de la aceleración y con ello sacar la deformación. Entonces los métodos dinámicos simplificados también te podrían dar una estimación de deformaciones. Y finalmente el análisis dinámico, que justamente ya metes todo el registro sísmico con la intención de poder verificar cuál es el comportamiento de todo tu talud. Acá hay un comentario que dice, los elementos finitos no es lo máximo, solo es una técnica numérica que resuelve la ecuación diferencial del modelo matemático. Exacto. Has dado en el punto nuevamente, Edward. Has dado en el punto. Yo lo mencionaba porque hay quienes tienen en la cabeza eso, piensan que con elementos finitos vamos a poder resolver cualquier cosa. Y he visto, y te lo digo porque tengo varios años enseñando, veo pues algunas investigaciones o conozco pues de casos donde hasta una simple zapata la tratan de meter en elementos finitos. Que está bien, está perfecto, es excelente poder hacer uso de las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos. Eso realmente es bueno. El problema es que muchas veces queremos matar una mosca con una bomba. Ese es el típico ejemplo. Queremos matar una mosca con una bomba. Y ahí está el problema. Porque deberíamos partir de lo más básico para poder hacer estimaciones.
¿sí? Así que es muy bueno tu comentario, Edward, te agradezco más bien porque complementa lo que habíamos estado comentando antes. Respecto a los casos sísmicos, vean ustedes, hay un montón de metodologías que te hablaba, desde Terzaghi hasta los últimos que te dicen de Bright Travis Rao, que lo que hace es, digamos, ya utilizar un análisis de desplazamientos admisibles, ¿ya? La típica es utilizar, por ejemplo, Hansi, Griffith y Franklin, donde te dice que usemos el 50% del PGA. Kramer también te propone, del 95, también te propone utilizar el 50% del PGA. ¿Ya? De lo que te dice, por ejemplo, algunas normas o del estudio de peligro sísmico que vayamos a realizar. Entonces, son otras formas, otras metodologías de poder hacer los cálculos como tal. Ahora bien, ya lo habíamos dicho antes de meternos a hacer un cálculo, lo importante es poder tener claro, tener la base clara respecto a qué cosa. Por ejemplo, cuáles son las hipótesis de cálculo de cada una de las metodologías que querramos usar, ¿no? Por ejemplo, acá, un modelo geotécnico básico de un análisis de estabilidad de taludes, necesitamos qué cosa? La estratigrafía del terreno, evidentemente, la existencia o no del nivel freático, y cuando hagamos la evaluación lo que tenemos que ver nosotros es saber, por ejemplo, cuáles son los estadios, ¿no? Cuáles son las variaciones temporales para utilizar el más crítico, ¿no? Porque al final necesitamos ver el peor escenario. Hay que hacer cálculos en geotecnia, siempre se hacen cálculos conservadores, eso no lo olvidemos nunca. Luego tenemos la posición de la superficie de ruptura en caso ya el talud se esté desplazando, se esté deslizando. Justo tal cual lo que nos comentaba minutos atrás, por ejemplo, Brando, ¿no? Donde nos decía que tenía ahí un talud de roca que al parecer se está desplazando, se está moviendo. Claro, si es que ya tienes algún indicio o ya sabes que hay algo que se está moviendo y lo puedes estar monitoreando, y si no lo están haciendo, Brando, recomiendo que lo hagan con topografía, es realmente barato y es rápido. Así que, entonces, en esos casos, sí tendríamos que chequear la posible superficie de rotura, porque puede que ya esté predefinida y haya que analizar respecto a eso. Las propiedades físico-mecánicas de los materiales, verificar qué tipo de materiales tenemos, corto plazo, largo plazo, o roca, como lo que mencionábamos minutos atrás, y los efectos recíprocos que puedas tener con el terreno al momento de proponer un sistema de estabilización. Y acá yo creo que calza ideal, por ejemplo, el comentario que nos hacía, acá sí yo creo que calza de manera ideal el comentario, Wilber nos hacía el comentario, en caso de tener una excavación de 6 metros de profundidad y que se tiene un factor de esponjamiento igual a 20, o sea, 1.2 el factor para sacar volumen, ¿qué solución podría dar? Ya que sufre deslizamiento. Por ejemplo, Wilber, esto que tú comentas se podría eventualmente relacionar con los efectos recíprocos que vayamos a tener nosotros respecto al sistema de estabilización. Lo primero que podríamos, a modo de interacción, espero Wilber continúes ahí y para poder responder tu pregunta, por ejemplo, es si solamente tienes una excavación de 6 metros, pero ¿qué tienes al costado? ¿No? ¿Qué tipo de estructura tienes arriba que tienes que estabilizar o contener? Te lo digo ¿por qué? Porque si es que realmente tienes un factor de esponjamiento, yo te diría, bueno, el factor de esponjamiento se da cuando tú excavas y agarras el material y lo depositas en otro lugar. Salvo que el talud que tú mencionas no sea natural y sea un talud que ha sido excavado, removido y colocado, dispuesto digamos, por gravedad, ha generado este valor de esponjamiento, eso podría, digamos, ser discutible. Pero si es que es un terreno natural en el cual tienes que hacer una excavación de 6 metros, en realidad el tema del esponjamiento estaría referido más que todo a cuántos volquetes te vas a llevar, ¿no? Y no tanto al tema de estabilidad. Como tema de interacción, como para llevarlo al tema que estamos discutiendo ahora mismo, esos efectos recíprocos, no siento, al menos, espero no equivocarme, salvo que alguien piense lo contrario, no siento que el factor de esponjamiento tenga mucho que ver respecto al tema del talud, en caso, acá quiero hacer la delimitación, en caso estemos hablando de un talud natural. Nuevamente, si es un talud antrópico y tienes ese tema del esponjamiento, bueno, ahí sí tendríamos que chequear porque probablemente tengas un material suelto y ahí tendríamos que ver qué técnica sea la más idónea. Si es un material suelto, probablemente estemos hablando de que convendría por ahí darle una inclinación adecuada al talud, de modo tal de que sea estable por sí solo. Si no, bueno, habría que ver qué técnicas podríamos emplear, ¿no? Para discutirlo. Eventualmente, Wilber, si por ahí nos puedes ir arrojando algunos datos extras y lo vamos discutiendo en el camino, sería ideal. Como para saber, por ejemplo, qué colindante tienes, ¿no? O si es un terreno natural o un terreno antrópico. Por lo que comentas del factor de esponjamiento,
bueno, yo esperaría que sea natural, terreno natural. Ah, ya. Entonces, Wilber, no sé, yo pensaría que el esponjamiento nos preocuparía por el material que vamos a extraer nosotros por delante de la excavación, y que al final la preocupación que tendríamos, digamos, propiamente dicho, sería en la cantidad de volquetes, ¿no? Hacer una buena cuantificación de cuántos volquetes me voy a llevar, que no está tan asociado, digamos, al tema de la estabilidad. Acá me comentas que tiene mucho deslizamiento, o sea, es un suelo que se está desprendiendo, que se está moviendo constantemente. Bueno, habría que evaluar eventualmente, Wilber, si puedes, de repente nos puedes mandar una fotito o algo para poder analizarlo con mayor detalle. Los taludes suelen tener deslizamientos, pero claro, hay que controlarlo. Entonces, la primera idea que podríamos tener en cuenta es de que si por arriba de los 6 metros tienes un talud, entendería que sí, y por eso se está desmoronando. Si esos 6 metros son verticales, porque has hecho la excavación profunda vertical, o es una excavación con una pendiente, porque también puede pasar. Si fuese una pendiente, bueno, quizás toque evaluar el tema de la pendiente, ¿no? De la geometría que teníamos. Tender el taludo. Ahí está, justo Adolfo nos está ayudando también con ideas. Te agradezco muchísimo, Adolfo, porque, repito, ¿no? La idea es que esto no sea un monólogo, sino que podamos todos interactuar. Entonces, de repente, hacer un banqueteo, tender mejor el talud de acuerdo a las pendientes que podamos manejar. Podrían ser algunas salidas. Por ahí de repente puedes poner unos geowebs en la cara del talud, ¿no? Podría ser, quién sabe. Podrías verificar quizás si no es el tema de tender el talud, tal vez, no sé, o el banqueteo. Habría que chequear si tienes estructuras cercanas para ver que se puedan ver afectadas ante la deformación, porque claro, si hablamos de deslizamiento, también estamos hablando indirectamente de deformación, y eso sí podría conllevar a ciertos percances, ¿ya? Bien, dentro de los criterios, volviendo acá al tema, dentro de los criterios que comentábamos, tenemos que tener en cuenta los mecanismos de falla que podríamos tener. Superficie de falla circular, planar, una superficie de falla combinada, de acuerdo al tipo de material que vaya atravesando. Por ahí tenemos que definir la geometría que vamos a asumir, considerar cuáles pueden ser los esfuerzos que vayan a generar internamente, verificar también el tema de que cada superficie de falla que calculemos va a tener un factor de seguridad único, y por lo tanto, como es un análisis cinemático, la idea es que este análisis cinemático nos encuentre el factor de seguridad más bajito que tengamos, ¿ya? Acá Guillermo nos aporta también una idea: hacer los cortes por partes e ir conteniendo las secciones. Excelente, Guillermo, excelente. Te agradezco muchísimo. Esto yo estoy seguro que ahí nuestro amigo Wilber está ahí tomando nota, y quizás por ahí nos pueda dar algunos datos extras que nos permitan luego ahí interactuar y sacar algunas ideas adicionales para resolver este tipo de inestabilidad, ¿no? Porque así como esas también pueden ocurrir en cualquier lado. Entonces, tenemos superficie de falla circular, planar. Muchas veces tenemos algunas capas blandas, como en este otro ejercicio, y superficie de falla circular, que son las típicas, las primeras que uno a veces estudia, no necesariamente van a reflejar el peor escenario. ¿Está bien? Entonces, la idea es sacar diferentes superficies de falla, y a cada superficie de falla sacarle un factor de seguridad asociado para ver cuál de todas esas era el más crítico. ¿Ya? ¿Cuál de todas esas terminaba siendo el más, el menor, el más pequeño? Otro de los criterios que tenemos que manejar en el tema de equilibrio límite, por ejemplo, es que suele ser bidimensional, y acá volvemos justo a tocar el tema que hablamos al inicio de la clase. Los primeros minutos de la clase justamente vino la pregunta: ¿qué método es o qué debería ser, según análisis tridimensional o bidimensional? ¿No? Por ejemplo, ahí David al inicio de la clase nos preguntaba ¿cuándo es necesario hacer un análisis tridimensional? Bueno, por lo general, los análisis de equilibrio límite suelen ser bidimensionales, significa que van a tener un metrito de ancho, pero puede ser que necesitemos hacer un análisis tridimensional. Hoy en día ya hay programas que te permiten hacer los análisis tridimensionales. El mismo Slide, que es el programa que nosotros vamos a usar en el curso, también tiene un paquete tridimensional. A Slide 3D se le llama. Entonces, el Slide 3D te hace los cálculos. Y volviendo al tema que hemos estado discutiendo minutos atrás, el tema de los programas estos, los software comerciales tipo Plaxis, Black, Abacus, en fin, todos estos programitas también tienen sus paquetes tridimensionales. Entonces,
hay problemas geotécnicos que es mejor usarlo de manera bidimensional o de manera tridimensional. Y si eventualmente necesitamos o solo tenemos herramientas para hacer un cálculo bidimensional, entonces tenemos que sumarle el criterio, saber más o menos qué tipo de falla podría haber de acuerdo a la topografía que tengamos y o por ahí hacer varios análisis con la intención de poder tener mapeado todo el talud. ¿Está bien? Cada superficie de falla tiene su factor de seguridad único asociado. La masa se va a comportar como un cuerpo rígido, que ya esa es una de las hipótesis de entrada que de seguro recordamos que no va a ser así, y que el material es isotrópico. Otro de las hipótesis de entrada que sabemos que probablemente no sea así. ¿Estamos? Vayamos a algunos casos rapiditos. Por ejemplo, si queremos taludes infinitos, con y sin infiltración. ¿En qué casos particulares podríamos tener nosotros un talud infinito? Por ejemplo, si tuviésemos suelos residuales, en un suelo residual, la superficie de falla suele tener un comportamiento como si fuese un talud infinito. Materiales arenosos, eólicos, por ejemplo, podrían también tener un análisis como si fuese un talud infinito. Entonces, siempre, recomendación, vayamos de menos a más. Antes de pensar en qué programa de elementos finitos voy a usar o por ahí qué programa de equilibrio límite, qué modelos voy a usar, no olvidemos nunca ir desde lo más básico, porque de repente con eso nomás se resuelve el problema. Y entre ellos, de las cosas más básicas que hay, justamente tenemos ahí los métodos de taludes infinitos. Ya en estos dos casos particularmente se pueden utilizar bastante y se usan, se usan bastante hoy en día para sacar órdenes de magnitud. Hay ábacos, por ejemplo, estos ábacos de acá que nos permiten poder sacar los factores de seguridad, el FS final, de acuerdo a la variable A, la variable B. La variable A y la variable B está asociada, por ejemplo, a los valores RU, que es justamente el coeficiente de presión de poros, que nos da una idea de cuánto es la existencia de la presión de poros dentro del material de suelo, y con ello poder sacar justamente los valores de factor de seguridad. Estamos con un abaco, con un simple abaco. Antes, cuando no existía la computadora como la conocemos hoy en día, estos pueden ser las técnicas que más se utilizaban. Ahí están las fórmulas como calcular el RU también. Si por ahí tenemos el flujo de agua paralelo al talud como tal, también existirían, por ejemplo, otras metodologías, ya sea en esfuerzos efectivos o en esfuerzos. A ver, acá hay una pregunta. ¿RU se usa cuando tenemos suelo saturado? No, cuando tenemos suelo parcialmente saturado. Si tuviésemos suelo saturado, estaríamos hablando que el suelo está 100% saturado, ¿no? Ahí, partamos de eso, el suelo 100% saturado. El RU nos está dando una idea de cuánta agua podría haber, ¿no? Como un suelo parcialmente saturado. Entonces, tenemos un flujo. Si tenemos un flujo de agua, podríamos pensar que podemos hacer los cálculos en términos de esfuerzos efectivos y en términos de esfuerzos totales. Si son esfuerzos efectivos, esta sería la formulita, donde M, que es la variable nueva acá, es justamente la proporción hacia dónde está el nivel freático. Y el otro caso, cuando tenemos esfuerzos totales, la fórmula se simplifica mucho más, pero también te dan en términos de resistencia al corte no drenado. Vayamos al otro caso, ¿no? Estamos haciendo un repaso de estabilidad de taludes para que por ahí sepamos más o menos cuándo usar uno, cuándo usar el otro, y o por ahí no tengamos los conceptos medio cruzados, como a veces ocurre. A todos nos pasa. Otro método rapidísimo es el método de Kuhlmann, que lo que hace es un equilibrio de fuerzas. Es un equilibrio neto de fuerzas. Vamos a tener una masa de suelo, esa masa de suelo va a querer deslizarse simplemente por gravedad, y lo que vamos a sacar nosotros son justamente superficies planares de falla, haciendo nuevamente metodologías cinemáticas, ya con la intención de poder verificar diferentes escenarios. Y ahí está la formulita sencillísima para sacar esa superficie. Cuando hablamos de superficie de falla circular, bueno, podríamos también simplificar un poco el cálculo. Antes de llegar al tema de las novelas, podríamos nosotros hacer cálculos simplemente suponiendo longitudes de superficie de falla. Como habíamos estado refiriendo, agarras infinita superficie de falla y a cada superficie de falla le calculas el factor de seguridad hasta encontrar el más crítico, hasta encontrar el menor. Si el ángulo de fricción vale 0, si estamos en una condición no drenada, o sea, estamos hablando de que fuese esto una arcilla. En ese caso, a lo largo de las superficies de falla que se generan, a lo largo de toda esa superficie se van a generar justamente resistencias cortantes, como la que estamos viendo acá, resistencia al corte no drenada. Desde ahí salía el concepto de un factor M, que viene de la época de Felenius y Taylor. Miren ustedes, desde aquel entonces, el coeficiente M. Esto de acá, ¿por qué termina siendo interesante verlo? Porque luego nos va a ayudar a poder sacar alturas críticas. Por ahí, por ejemplo, a ver, déjenme un segundito.
Por ahí, Wilber, por ejemplo, mira este caso, no sé qué tipo de suelo tengas, eso no nos lo has comentado. ¿Qué tipo de suelo tienes en tu proyecto? Eso no lo has comentado, pero imaginémonos por un momento que fuese un suelo que tenga algún contenido de arcilla. Y por ahí tenemos marcado con topografía cuáles son las alturas que están haciendo que el talud se comience a deslizar. Ojo que estas alturas no necesariamente refieren a tener un beta igual a 90 grados. ¿Qué cosa era beta? Se acordarán ustedes de la teoría clásica de mecánica de suelos. Beta es esto de acá, ¿no? La inclinación del talud. Este beta de acá no necesariamente tiene que ser 90 grados para poder utilizar esta formulita de acá. Pero con esta formulita podríamos indirectamente sacar algunos ratios o algunos valores del CU, de la resistencia al corte no drenada. Es sobre gamma con un coeficiente M. Oye, y la pregunta es, oye, ¿cómo se saca el coeficiente M? Antes de sacar el coeficiente M, suponer por qué estoy diciendo esto. Porque si es que el talud se está moviendo, se supone que está en una condición crítica. Si el talud ya se está moviendo, se supone que está en una condición crítica. ¿Ya? Y puedes hacer este tipo de back análisis, como le llaman algunos, back análisis o análisis de sensibilidad. Si tienes varias superficies, puedes sacar varios valores de CU, por ahí deberían estar más o menos relacionados. Y si mejor, si después los divides entre la altura o el peso, el esfuerzo efectivo, ideal, porque puedes sacar tu ratio SU sobre esfuerzo efectivo. Podríamos por ahí tener temas tan básicos, tan sencillos como por ejemplo con el uso de Abacus poder sacar ese coeficiente M. Vean ustedes algunas variables. N es la distancia de la superficie de falla de rotura en tu análisis que vas a hacer hasta acá, cuando no es a falla a pie. D es hasta un material denso, rígido, si en caso exista este tipo de geometrías en tu proyecto. Y acá está cómo sacar el valor de M. Con el ángulo beta y el coeficiente D, vamos a poder sacar cuánto vale el número M, ¿ya? De acuerdo a Terzaghi y Peck. Estamos yendo de lo más básico, muchachos, estamos yendo de lo más básico para poder aterrizar las ideas y que por ahí no nos desvirtuemos luego pensando en qué método usar, ¿no? Cómo resolver algún tipo de proyecto. Igual acá, miren ustedes, si es que tienes por ahí tu superficie de falla, puedes sacar estos angulitos de acá. Y estas son técnicas que se han usado, no me gustaría decir ancestralmente, porque tampoco no ha sido tanto tiempo, pero sí, pues hace, no sé, 60 años atrás, esto era lo que se usaba. Y no significa que esté mal, no significa que esté mal, solo que a veces nos hemos mal acostumbrado a usar de frente el programa y claro, nos olvidamos a veces un poquito de cómo usar este tipo de análisis. Y ahí están los diferentes ábacos para diferentes ángulos beta del talud. ¿Ya? Acá otra tablita de acá, relacionando B, D, el N y el valor de beta. Beta, como lo mencionábamos antes, es la inclinación del talud. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si estamos al otro lado? ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, suelos cuyo ángulo de fricción sea mayor a 0 grados? Bueno, también usaríamos la típica fórmula del esfuerzo cortante según el criterio de Fayemore-Coulomb, donde tenemos un C, un sigma, un tangente de phi, de modo tal de poder sacar cuáles son los esfuerzos a lo largo de ese talud, ¿ya? Y para eso hay una metodología, acá está el paso a paso. Primero determinamos los parámetros, el ángulo de fricción, el peso específico, la inclinación del talud, la altura crítica o la altura que necesitamos nosotros calcular, y por ahí vamos sacando los diferentes pasos, ¿ya? Esto acá, por ejemplo, lo pueden repasar nuevamente si gustan en el Brad Hadass, ¿no? Los libros de Brad Hadass son, digamos, un material de consulta bastante bueno, sobre todo para este tipo de cosas que a veces se nos olvida, ¿no? Hay ideas bastante buenas, hay conceptos bastante buenos en estos libritos de Brad Hadass. El método de las novelas que mencionábamos antes terminan siendo pues de los más hoy en día usados. Los programas que usan equilibrio límite, que hacen los cálculos de estabilidad de taludes por equilibrio límite, justamente usan este tipo de técnicas donde lo que se va a hacer es poder tratar de dividir los taludes dependiendo de la superficie de falla que se analice, por un montón de slices. Por lo general, por inercia, por default, como se dice, los programas lo dividen en 50 slices. Hay programas que lo dividen más, manualmente podríamos dividirlo en más slices o cortes, como se ve acá. Y esto nos hace un recuerdo, no sé si se acuerdan las integrales. ¿Se acuerdan las integrales? Mientras más dividamos los espacios, la integral va a terminar siendo fina, ¿no? Vamos a pasar de una simple sumatoria matemática a una integral. Entonces, ese es el esquema, esa es la idea que tenemos acá. ¿Y cuál es la...? Perdón. Hugo, te escuchamos. No, discúlpame. Continúe, profesor, disculpe. Ya. Discúlpame, no, pensé que querías un comentario. Entonces,
Vean ustedes, vean ustedes. Entonces, si tienes acá superficie de falla y le pones las dovelitas, por ahí ¿qué es lo interesante del método de dovelas? Por ejemplo, que si tienes diferentes tipos de suelo, se resuelven facilito. En los casos anteriores que hemos visto hasta ahorita, estamos en un suelo homogéneo. Claro, no siempre, es más, es de esperarse que no encontremos un suelo homogéneo. Es algo que sea pues algún ejercicio ya académico, ¿no? Como se suele decir. Entonces, vamos a tener una heterogeneidad. Por ahí podríamos tener nivel freático también. Entonces, también va a tener que entrar a la ecuación. Y eso es fácilmente resuelto con los métodos de las dovelas, ¿ya? De métodos de dovelas hay un montón. La idea es poder encontrar superficie de falla y poder hacer el equilibrio de fuerzas. ¿Manualmente se puede hacer esto? Sí, podría hacerse de manera manual, aplicando los métodos, por ejemplo, de Bishop, de Jambu, que hace equilibrio de fuerzas. Otros métodos un poquito más complicados de hacer manualmente ya son los que te hacen equilibrio de fuerzas y momentos. Por ejemplo, Spencer o por ejemplo Morgenstern Price. Esos métodos son ligeramente un poquito más complicados de hacerlos manualmente, pero no son imposibles, ¿ya? Por eso es que hoy en día, pues, los programas de cómputo te hacen ya este tipo de cálculos de manera casi instantánea y realmente rápido. Así que por ahí la idea es poder hacerlo ya con la computadora. Pero obviamente, antes de volvernos unos simples usuarios del uso de los software, antes hay que tener claro las bases que generan esos software, ¿no? Porque si no es una caja boba, como le llaman. Metes datos, sacas datos, pero en el intermedio no supiste qué hizo. El programa lo hizo y puede haberlo hecho bien, puede haberlo hecho mal, de acuerdo a los parámetros que le dimos, y no lo vamos a saber. Entonces, ahí estas ideas cuando, acuérdense ustedes, cuando pierde cierta humedad, podrían por ahí tener problemas de agrietamiento, ¿ya? A ver, dice, sería interesante entender el proceso de detalle para ver si se puede programar al menos en Python. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Buen comentario. Y si este proceso, las fuerzas resistentes versus las fuerzas deslizantes. Exacto, Martín, exacto. Se perdió el audio, me dicen. Ah, caramba, se perdió el audio. A ver, ¿desde qué lado se perdió el audio? Manuel, o qué lado no se escuchó. Guillermo también, ¿qué lado no se escuchó? Cuéntenme, para repetirlo. A ver, se cortó desde la diapositiva anterior. Desde acá. Ah, genial, genial. A ver, denme un segundito. Denme un segundito. Un ratito, un ratito. Muy bien. Esperaríamos que el internet ahora sí ya agarre de manera correcta. Probablemente sea mi internet en todo caso, ¿no? Entiendo que es mi internet. Normalmente, y se los comento, hago un pequeño paréntesis acá, cuando el internet se baja un poquito, porque a veces pasa en las noches, me sale un anuncio acá, ¿no? El internet está bajo. Puede que sea desde este lado, puede que sea mi culpa, pero no descartemos también que de repente sea el internet de otros lados, ¿no? Y esto es lamentablemente pasa bastante, pasa bastante en todos lados de noche. Bien, entonces ahorita voy a repetir esto. Entonces dice, Martín nos dice, cuando decía que era más complicado hacerlo manual, los métodos de Morgenstern Price. Efectivamente, y es más, al Morgenstern Price le añadiría, por ejemplo, también el Spencer, porque ambos métodos te hacen el cálculo de equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Y hacerlo de manera manual son, como tú bien comentas, Martín, un poquito más complicados. No te va a tomar más tiempo, no son imposibles. Es más, hago un pequeño paréntesis nuevamente entre la información que les pasé y que les comenté en la clase pasada que les iba a pasar, está el paper de Spencer. Ahí pueden ustedes acceder al paper de Spencer de 1965 y Spencer en ese paper te describe el paso a paso de cómo hacer el cálculo. Entonces, Edward, yo te recomendaría que leas ese paper, quizás lo quieras programar en Python y haces tus propios cálculos, tu propio programa de equilibrio límite, ¿no? Utilizando ese paper. En ese paper, como menciono, ahí describen claramente cuál es el paso a paso que hay que seguir para utilizar Spencer, que es el paper que yo tengo.
¿ya? ¿Cómo se llama el paper? Ah, me agarraste, no me acuerdo ahorita, pero búscalo porque yo lo tengo guardado como Spencer, ¿ah? Spencer 1985, 1965, ¿ya? Ese paper está ahí colgado, así que dale un vistazo. En todo caso, al finalizar la clase, un ratito, abro las carpetas y te comento cómo se llama el paper, el nombre exacto, ¿ya? Y lo muestro si quieres. Pero lo pateamos por el final si no te es problema, ¿ya? ¿Ya, Eduardo? Pero sí, ahí está el paso a paso. Muy buena idea la que has arrojado, Edward, de modelar de repente hacer el paso a paso, ¿no? En el Python. Perdón. Entonces, de acá yo mencionaba de que en estos métodos de equilibrio límite, lo interesante resulta ser los equilibrios de fuerza que se pueden generar con estos métodos. Estas son las formulitas, ¿ya? Estas son las formulitas para hacer estos cálculos. El tema está en que esto acá hay que iterar varias veces y por cada dovela, y eso genera un cálculo que es relativamente largo. ¿Ya? El cálculo se demora un poquito en hacer, así que no es tan sencillo hacerlo manualmente. ¿Ya? Ese es el comentario. Y ahorita se me acaba de ocurrir otra cosa, Edward, tú que de repente estás con el interés de poder hacerlo paso a paso. En el Mani Voodoo, en el libro de Voodoo, de geotecnia, Soil Mechanics, creo que se llama el libro, que también lo he pasado. En ese libro hay una parte donde hablan de estabilidad de taludes, hablan de Bishop corregido, del método de Bishop corregido, y te dan el paso a paso también. Justo cómo hacer paso 1, paso 2, paso 3, cuando alguien lo quiere hacer de manera manual. Y cómo va a ir generando el error, porque al final es una especie de guardando las distancias, es un cálculo también que uno tiene que ir haciendo de manera iterativa. Así que ese tipo de cálculos iterativos ya se lo podríamos dejar para que lo haga la computadora. Y si lo puedes modelar en Python, golazo, genial. Ahí después podemos hablar de negocios. Pero ahí la técnica está muy bien descrita en el libro de Mani Voodoo. Ya es otro libro que también podrías acceder, ya lo he pasado, es más, está de libre descarga en internet, así que también si es que alguien no lo ha visto todavía, lo recomiendo como libro de cabecera. ¿Está bien? Muy bien. Acá mencionábamos el tema de las grietas de tensión. No sé por dónde lo has pasado. Ya, después lo comento de nuevo en todo caso, Eder. No te preocupes, Eder. Al final, debería haberte llegado un correíto, pero a ver, lo referimos luego, no te preocupes, no te preocupes. Respecto a las arcillas, mencionábamos que muchas veces se generan las grietas de tensión, y estas grietas de tensión van a también tener un comportamiento diferenciado al momento de calcular la superficie de falla. Ya, este tramito de acá con líneas segmentadas ya no entraría en la ecuación. Acá está el método de Bishop simplificado. El otro método que te digo está en el libro de Voodoo, ¿ya? En todo caso, si es que no has tenido acceso todavía a los libros, yo te recomiendo que lo googlees, ¿no? Está en Google también el librito para descargar, es fácil de encontrarlo. Acá están los métodos, pero por ejemplo, también es un método que hay que iterar. El factor de seguridad está acá, y dentro de la formulita hay un coeficiente M sub alfa, y ese M sub alfa también tiene un factor de seguridad. Así que hay que ir iterando de manera tal de poder encontrar un error mínimo menor al 1% por lo general, y determinar el factor de seguridad. ¿Ya? Acá está el método de Bishop simplificado y acá están los pasos, ¿no? Paso para sacar diferentes estratigrafías, por ejemplo, acá con 2 estratigrafías, una sobrecarga arriba distribuida, presencia de nivel frágil. Muy bien, acá hacemos, no vamos a hacer un corte, obviamente vamos a continuar, pero acá quiero mencionarles la tarea número 1. Ya esto acá veámoslo como un desafío geotécnico. A ver, pongamos nuestros conocimientos en geotecnia. Antes de querer agarrar un programa, tratemos de hacerlo de manera manual. Y lo que vamos a ver son ejercicios que son realmente sencillos. Es más, ahorita les voy a hacer más datos. La entrega de este desafío geotécnico, para ver si es que realmente estamos en la misma página, va a ser el 30 del 5. El 30 del 5 es el próximo martes. ¿Ya? Y es más, si por ahí alguien no tiene tiempo de hacerlo y solamente dispone de hacer uno que otro, ahorita vamos a ver los ejercicios, yo les voy a dar la solución también.
Ya, pero claro, pasado el 30, ¿no? No se los va a dar, evidentemente no se los va a dar ahorita. La idea es que intentemos hacerlo nosotros. Veámoslo como un desafío. A ver, desafiemos nuestros conocimientos y nuestros conceptos en geotecnia. Gánale al programa. Miren, desafío número 1. Primer ejercicio. Tienes este talud, te dan acá la geometría, te dan los datos, te dice que tienes una arena arriba, una arena densa, y abajo tienes una arcilla. Y la superficie de falla coincide con la presencia del nivel freático. Te dan los parámetros del suelo. De la arena densa te dicen el peso específico, te dan el ángulo de fricción. Y la arcilla que está acá abajo te dan la resistencia al corte no drenada. Te dicen que el nivel freático coincide, como lo mencionábamos, y te piden calcular el factor de seguridad. Significa que estás calculando el factor de seguridad del talud que falla con este triangulito. ¿Ya? Desafío número 1. Desafío número 1, a ver a cuántos le sale. Ya yo les digo, la próxima, bueno, no la próxima clase, porque la próxima clase es el 24 y esta acá es para el 30. Así que el 31 yo les voy a mostrar la solución. ¿Ya? Y les voy a explicar para que esto quede súper clarito. Yo les doy la solución. Esto de acá, se los cuento también, son ejercicios que yo he tomado en mis clases de geotecnia en la Universidad San Ignacio de Loyola, donde tengo la oportunidad de hace varios años atrás de enseñar la rama de el curso de ingeniería geotécnica. Y a mis alumnos les he tomado estas 3 preguntas que les estoy poniendo acá. Esta es la primera. ¿Ya? Y lo han resuelto, ¿ah? Así que, claro, algunos podrían decir, pero ellos están calientes, no están ahí con las ideas ahí súper frescas, recién les han enseñado. Bueno, puede ser, pero a ver, desafiemos nuestro conocimiento. A ver, ejercicio número 2, o desafío número 2. Tienes un talud, tiene una inclinación de 45 grados, tienes una arcilla, es una arcilla sobreconsolidada, te dan los parámetros a largo plazo, miren ustedes, los parámetros drenados de la arcilla a largo plazo, y te dan el peso específico del suelo. Calcule la altura crítica, y si la altura fuese 8 metros, ¿cuál sería el factor de seguridad? Una pista acá. A ver, vamos con las pistas, ¿ya? Una pista acá. Calculen el esfuerzo cortante a lo largo de toda esta superficie de falla, tanto para la arena como para la arcilla. Y traten de suponer hacia dónde iría la arena. Yo creo que es evidente, va a ir para abajo y la arcilla va a ir para arriba. Así que ahí van a encontrar una resta bonita que les va a permitir poder hacer el equilibrio de fuerzas. Acá, para el ejercicio número 2, ¿cuál sería la pista? La pista es que acá lo tienen que resolver con este método de acá está, con este método de acá. Ya, con este método de acá, iterativo también, pueden resolver el ejercicio número 2. Ya, con esta tablita de acá, con este ábaco. Y el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es, de acuerdo a lo que vemos en la figura, miren ustedes, acá tienes una figura, tienes un talud banqueteado, miren. Un talud banqueteado y tienes una sobrecarga en la parte de arriba. Determina el factor de seguridad en el corto plazo. Si el área de bloque deslizante, te dan el área del material, es 39.4 metros cuadrados. Realice primero el cálculo considerando la grieta y luego sin considerarla, ¿no? Como si hubiese grieta de tensión, porque es al corto plazo y estamos hablando de una arcilla. Se sabe que tienes una sobrecarga, 20 kPa acá arriba, y te dan el peso específico de los estratos. Estrato 1, suelo 2. Ambos tienen el mismo peso específico. Y te dan los parámetros. Del primer estrato te dan los parámetros no drenados a corto plazo y los parámetros drenados a largo plazo. Lo mismo para el segundo estrato. ¿Ya? Entonces, ahí está, señores, un desafío geotécnico que veamos cómo cuántos se animan a hacerlo. Espero que se animen todos. Veámoslo como una tarea, ¿no? A ver si es que vamos todos a la par. La intención es recordar un poquito de la parte geotécnica. Así como esta, después vamos a ver de repente algunas otras tareas, pero ya relacionadas al programa. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta, comentario o duda respecto a lo que estamos viendo? No. Muy bien, entonces vayamos ahora sí a hablar de elementos finitos, ya justo lo que tanto hemos hablado minutos atrás y que nuevamente los exhorto a inscribirse en el curso de Centric Class, donde refieren exclusivamente a los programas y los métodos de falla, el de elementos finitos como tal, ya, pero acá vamos a hacer una pequeña pincelada de modo tal de que el tema no quede en el aire, porque sí he visto entre ustedes con las preguntas y todo lo demás, bastante interés al respecto. Y mi intención es poder por ahí ir aterrizando algunas cositas, sobre todo para tenerlas en cuenta. Tomo esta imagen de este grupo de amigos mexicanos, IG, Ingeniería Geotécnica. Y esto es lo que pasa muchísimas veces, y lo que les mencionaba yo hace rato.
Muchas veces queremos a usar un modelo geotécnico potente, un hardening soil, hardening soil small model. Queremos aplicar el Camp Klein, queremos aplicar esos modelos sofisticadísimos, pero no tenemos pruebas de laboratorio. Entonces, todo se desinfla, ¿no? ¿De qué nos vale meternos un programa gigantesco que nos va a tomar días, horas, y bastante... Yo estoy asumiendo de que estamos hablando de que estamos en una empresa y la empresa nos está pidiendo hacer un modelo numérico. Si es que esto acaba de ser algo matemático, algo como para el aprendizaje, bueno, hazlo, ¿no? Hagámoslo porque las pruebas de laboratorio, bueno, por ahí que podríamos usar bibliografía y ya, se acabó. Pero con unas pruebas de laboratorio básicas, no podríamos sacar pues modelos numéricos, hacer modelos numéricos, ¿no? Y acá, esto de acá lo he sacado de Ingeniería Geotécnica de los amigos mexicanos. Síganlos, googleenlos, pónganlo en Facebook, Ingeniería Geotécnica, búsquenlos en YouTube, tienen muy buena información, realmente tienen información valiosísima, y ellos también por ahí dan algunos tips para el uso de Plaxis. Así que si alguien quiere ahondar de uso gratuito, está ahí colgado. Les recomiendo a todos que los sigan. Y ellos también hablan de lo mismo. ¿De qué nos vale usar un modelo numérico potente si las pruebas de laboratorio pues son básicas? ¿No? Y muchas veces hasta con granulometría, oye, te preguntan, oye, ¿hay alguna relación constitutiva entre la clasificación SUX y el módulo edométrico? No, caramba, puedes sacar una estimación, puedes encontrar bibliografía que te diga, viene de este rango, pero es mejor pues sacarlo del mismo terreno, ¿no? Sacarlo del mismo proyecto. Sigo, miren, Terzaghi 1944. Las teorías de la mecánica de suelos nos suministran solamente hipótesis aproximadas, ya que de ordinario nuestro conocimiento de las propiedades físicas del subsuelo y de la orientación de las superficies separativas de los distritos de estratos es siempre incompleto y a menudo totalmente erróneo. No lo digo yo, lo dice papá Terzaghi. Si el ingeniero está perfectamente enterado de las imprecisiones que implican las hipótesis fundamentales de sus cálculos, estará capacitado para anticipar la naturaleza e importancia de las diferencias que puedan existir entre la realidad y su concepción original del problema. Hipótesis aproximadas, siempre vamos a tener datos incompletos y a menudo muchas veces erróneos. No lo digo yo, lo dice Terzaghi. Y ahí vuelvo al comentario que hacían hace rato. Gracias a estas aproximaciones, gracias a estos datos, es que hay trabajo. ¿Ya? Si el ingeniero está perfectamente enterado de todas las hipótesis que utilizan nuestros modelos, vamos a poder tener éxito en nuestros cálculos y aproximaciones que hagamos. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, uno de los libros que yo les he pasado es, por ejemplo, el libro de Les de 2016. El libro de Les del 2016 es de elementos finitos, de diferencias finitas, de estos programitas. Y en el libro, capítulo 1, dice, ¿es necesario realizar un análisis por elementos finitos? Pareciese que nos están desanimando, ¿no? Parece que no digo, oye, pero realmente necesitamos hacerlo. Y no lo digo yo, lo dice Les 2016. Y estos son de los libros que son realmente, o sea, si es que alguien se jacta y dice, oye, me encantan a mí los elementos finitos, mínimamente tiene que haber leído algunos libros como el POTS, tiene que haber leído el Puzzle, tiene que haber leído el Design o el Les. ¿Ya? Hay unos libros básicos que uno tendría que haber leído para decir, oye, yo efectivamente conozco de elementos finitos o diferencias finitas. ¿Qué nos dice Les? ¿Es necesario realmente hacer un análisis de elementos finitos? Bueno, implica mayor tiempo, más dinero que los análisis convencionales. Este tipo de análisis no garantizan una correcta precisión de los resultados. Hay que contrastar con instrumentación. Y este es otro tema. Si quieres hacer un elemento finito, por lo menos, si quieres hacer un Plaxis, un FLAC, no sé, los programas estos comerciales, por lo menos asegurémonos de que vamos a hacer instrumentación para que nuestra calibración y nuestros resultados sean acordes. Si no, caramba, puede que nos estemos lanzando a la piscina sin saber nadar. Calidad de los datos de entrada, los parámetros. Si no, estaríamos incurriendo ¿en qué? Acá. Estaríamos incurriendo en esto. Si no tenemos certeza o conocimiento realmente de los parámetros de entrada, por las puras estamos haciendo un elemento finito, ¿sabes? Porque nos puede dar una cosa totalmente errónea. Algunos datos extras. Las metodologías de diseño convencionales suelen ser más rápidas y económicas, pero tienen hipótesis. Acuérdense, las hipótesis CHILE, y suelen proporcionar información limitada.
y o de manera desacoplada. Por ejemplo, análisis de asentamientos, factores de seguridad, empujes, etc. A pesar de todas estas suposiciones, que muchas veces van a ser conservadoras, suelen ser suficientes para demostrar un diseño satisfactorio, sin la pérdida significativa de tiempo y dinero. No lo digo yo, lo dice Les. Sin embargo, en otros casos pueden que los métodos convencionales no sirvan para hacer una mayor precisión y un buen detalle del problema. Problemas como estos, por ejemplo, tenemos hacer análisis de licuación de suelos en un talud, hacer análisis, por ejemplo, de asentamientos por consolidación secundaria o el creep, como se le llama, por ejemplo, cargas monotónicas que vayan a estar afectando al terreno como tal. Ese tipo de cálculos, hacerlos pues con los métodos convencionales probablemente no nos den un buen resultado. Ahí sí tendríamos que nosotros de repente optar por hacer análisis más precisos, con un conocimiento un poquito mayor de los escenarios críticos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Ya? Entonces, sigo con Les. Es posible que se requiera un análisis de elementos finitos cuando se tenga un comportamiento complejo del suelo, rigidez no lineal, endurecimiento del suelo, anisotropía, cargas de fluencia, por ejemplo, lo que les comentaba hace instantes, el tema de la consolidación, por ejemplo. Comportamiento del suelo más realista o comportamiento cambiante del suelo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la consolidación? El terreno se va a ir asentando en el tiempo. Va a haber una consolidación diferida. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es mejor hacerlo con elementos finitos. Hay algunas condiciones complejas, hidráulicas, hay de repente flujos de agua, hay bolsones de agua, en fin, geometría inusual, en esos casos, ideal. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Por ejemplo, hay una interacción suelo-estructura importante que hacer, hay fuerzas complejas, hay interacción con los colindantes que pueda generar cierta complicación, hay una secuencia constructiva que tenemos que evaluar, hay el tema del creep que mencionábamos, hay un análisis retrospectivo, pero con monitoreo. El tema del monitoreo es algo que hoy en día se está usando bastante. Por eso les recomiendo, los exhorto a que en sus proyectos, los que desarrollan o en sus recomendaciones de sus informes, recomienden el tema del monitoreo. ¿Ya? Hay varias técnicas de monitoreo. Otro día podemos hablar al respecto. No tiene que ver todavía mucho con el curso, lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de técnica de monitoreo, pero para taludes. ¿Qué información necesariamente necesitamos? Mínima necesitamos, bueno, valga la redundancia. El estudio geotécnico, evidentemente. Las características de lo que vas a construir, la información histórica del material o del terreno, cómo se ha ido comportando. Si, por ejemplo, tienes arcillas sobreconsolidadas o normalmente consolidadas, por ejemplo, si es que existen colindantes y cuál es el proceso constructivo. Conocer de procesos constructivos en geotecnia termina siendo vital para hacer un buen diseño. Si no, estamos diseñando algo que no sabemos cómo se va a hacer. Acá reitero la pregunta, y acá con esto respondemos nuevamente, por ejemplo, la pregunta de David. David, espero que todavía nos estés acompañando. David nos preguntaba al inicio de la clase, ¿cuándo es necesario hacer un análisis 3D? Ah, mira, ve, acá está la solución. Yo te comentaba al inicio de la clase, te dije, eso lo vamos a ver más adelante hoy día, y acá está, lo estamos viendo acá. Por ejemplo, si tienes túneles, para el tema de subsidios, para evitarlo, digamos, podríamos ya tener consideraciones respecto a tunelería. Y miren la estratigrafía. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, importante hacer un análisis 3D. Por acá, de repente, si tienes un terraplén, ya, bueno, tienes un terraplén, perdón, este son 2D. Por ejemplo, si generas una sección acá, vamos a generar una sección, podríamos nosotros suponer un análisis 2D. Pero si ya, por ejemplo, queremos ver la interacción de las dos dimensiones de una cimentación, un RAF, RAF Foundation, como le llaman, ya podríamos editarle el 3D. Acá igualito, si nosotros queremos de repente generar la sección central de un terraplén, bueno, podría ser un análisis 2D. Pero si por ahí queremos nosotros ya identificar, por ejemplo, los laterales, los extremos, probablemente convenga un 3D. Igual acá, miren, si tienes, por ejemplo, una cimentación y estructuras colindantes que tengan diferentes sobrecargas y una estratigrafía también errática, no pierdan de vista el tema de la estratigrafía, también podría ser necesario el análisis 3D. Acá, por ejemplo, también nosotros podríamos, en estructuras infinitamente largas, ¿a qué nos referimos con largas? ¿Cuál es el criterio para decir si es que es largo o no? Si esto acá vale, por ejemplo, B, y todo esto acá vale L, ¿no? Y L puede ser mucho más grande. Cuando L es mayor a 10 veces B,
10 veces B, 10 es el número redondo, 10 es el número secreto acá. Si es que L es mayor a 10 veces B, entonces podríamos decir que es una estructura lineal. Y ahí bien podríamos hacer un análisis 2D, ¿ya? Y lo mencionábamos también antes, si es que quizás no tenemos acceso a un programa 3D o se nos complica un poco hacerlo, entonces lo que podríamos hacer es generar varios cortes, varias secciones, de modo tal de poder evaluar cada una de ellas y después poder tener una conclusión un poquito más macro del comportamiento de esa estructura, ¿ya? Cuando hay otro tipo de análisis, por ejemplo, en elementos finitos, que son los análisis axisimétricos. Un ejemplo de esto clarísimo, que yo creo que a todos se nos viene a la mente, una cimentación circular. Por ejemplo, de unos tanques. La cimentación circular de los tanques es clásico acá. O, por ejemplo, un análisis de repente de un pilote, ¿no? Básicamente un pilote también puede ser un análisis axisimétrico per se. Ahora, las condiciones de contorno también terminan siendo importantes acá en el cálculo. Por ejemplo, saber en qué momento deberíamos nosotros delimitar nuestro modelo, ¿no? ¿Cuán grande debe ser nuestro modelo? Bueno, hay algunos criterios. De acuerdo, por ejemplo, lo más básico, si es que tenemos algún material muy rígido, que sabemos nosotros que su nivel de deformación va a ser casi básicamente ínfimo respecto a la deformación del material como tal, podríamos suponer que ahí acaba nuestro modelo. Pero si no, por ahí tendríamos que ir agrandándolo. ¿Cuánto lo vamos a agrandar? ¿Cuánto necesitamos que sea? ¿Cuán grande necesitamos que sea nuestro modelo? Ya hay bibliografía al respecto. Por ejemplo, sigo con Les, que es un libro que yo les he pedido que lo revisen. Si queremos meternos de lleno a estas técnicas, Les es uno de los libros más básicos que hay. Y complementenlo con Putz, que vamos a verlo ahorita. Acá, por ejemplo, estos señores en el 2012 propusieron esta fórmula. C sub S por raíz cuadrada de K. Acá están los datos. ¿Qué cosa es K? ¿Qué cosa es C? ¿Qué cosa es S? ¿Y cuál es el radio del modelo? ¿Cuál es el tamaño del modelo? Y miren, acá hay algunas ideas, de acuerdo a una cimentación piloteada, una cimentación superficial, una excavación, un túnel, ideas como estas que nos permiten poder asociar cuál debería ser el tamaño de nuestro modelo. Porque acá el tamaño sí termina siendo relevante por la influencia de los bordes o de los contornos. Entonces, en una solución general, tenemos que buscar la satisfacción de varios escenarios. Por ejemplo, satisfacer las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio están asociadas a las fuerzas y los momentos actuantes dentro de, en este caso, de un talud, aterrizando los taludes. Por ejemplo, necesitamos saber cuál es la resistencia de los materiales en cada uno de estos casos. Equilibrio, como un equilibrio de fuerzas. Ahorita vamos a ver un caso muy básico al respecto. El tema de la compatibilidad también es importante. Saber cuáles son los esfuerzos, cómo se van a distribuir a lo largo de todo el terreno y vamos a ver cómo se van a generar las deformaciones. ¿Estamos? Esto de acá, en otras palabras, se va a relacionar con las características geomecánicas del material donde se están sometiendo las fuerzas que generaban el equilibrio previamente. La relación constitutiva o el modelo constitutivo, que también es otro tema que necesitamos relacionar para la solución que queremos plantear. Acá está la matemática, acá está el tema de las matrices que hablábamos, las fórmulas y las matemáticas que van a relacionar los esfuerzos con las deformaciones, en el equilibrio, el modelo constitutivo o la relación constitutiva. Y finalmente, las condiciones de frontera, las condiciones de contorno, que es donde vamos a ver la interacción entre las fuerzas y los momentos dentro del modelo como tal, ¿no? Hay que delimitar correctamente nuestro modelo para ver las condiciones donde se van a desarrollar esas fuerzas y esos esfuerzos. Por ejemplo, vayamos acá, las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué sabemos nosotros? Por ejemplo, tenemos una viguita y queremos colocar una carga vertical. ¿Podríamos nosotros saber cuál es la carga en este punto y en este punto? Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se podría saber cuáles son las fuerzas, haciendo un equilibrio simplemente de fuerzas y de momentos. Sabemos cuál va a ser la carga acá, cuál va a ser la carga acá, haciendo un equilibrio de fuerzas, equilibrio de las condiciones que nosotros vamos a implantar en el modelo. Estas flechitas son elementos visuales, nada más, como se van a generar las trayectorias de esfuerzos. Entonces, acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, las fórmulas que gobiernan el comportamiento de los esfuerzos y las deformaciones. Esto acá yendo a algo tan básico como, por ejemplo, a Timoshenko, ¿no? De seguro, más de uno de los presentes ha agarrado su libro de Timoshenko cuando estaba estudiando
mecánica de materiales. Igualito es acá. Tienes esfuerzos actuantes, tienes esfuerzos cortantes y tienes que buscar el equilibrio. Vas a tener tres fuerzas que gobiernan estas ecuaciones, ¿ya? Perdón, tres ecuaciones que gobiernan estos comportamientos. Vamos a considerar los esfuerzos de inercia y otras fuerzas corporales de ser necesario. ¿Cuáles son las condiciones de compatibilidad que debemos tener en cuenta? Justamente las ecuaciones de compatibilidad, como ya le hemos dicho, es cómo se van a distribuir los esfuerzos a lo largo de todo el terreno y cómo se van a generar esas deformaciones. Tiene que haber compatibilidad. Por ejemplo, acá tiene que estar plegado todo, ¿no? Como cada elemento discreto, no romperse, ¿ya? Como lo mencionamos acá. Acá, por el otro lado, vamos a tener 6 ecuaciones en las tres direcciones, de deformaciones y de esfuerzos. Entonces, en la compatibilidad tenemos lo siguiente. Tenemos tres ecuaciones de desplazamiento, 6 de deformaciones, 6 de esfuerzo, y tenemos 6 ecuaciones de compatibilidad y 3 de equilibrio. Como que no está en equilibrio esto, ¿verdad? La balanza no está generando el equilibrio acá. Debe ser continuo. Excelente comentario, Edward. Me ayudaste a complementarlo. El material tiene que ser continuo. Tiene que cumplir con Chile. CHIL. Excelente, excelente, Edward. Te agradezco muchísimo por tu comentario. Entonces, como que acá faltan 6 ecuaciones, ¿verdad? Faltan 6 ecuaciones para el equilibrio. Esas 6 ecuaciones que faltan justamente son las que te van a dar la relación constitutiva. ¿Ya? Entonces, esas fórmulas, estas metodologías nos van a ayudar a poder encontrar equilibrio local, equilibrio global, fuerzas y momentos, deformaciones, pero van a buscar lo más crítico. No es como las otras metodologías de cálculo, como las soluciones analíticas, que se van a enfocar exclusivamente a cada uno de estas. Equilibrio, estabilidad local, estabilidad global, de manera desacoplada, cada una de manera independiente. Acá no. Los métodos de elementos finitos van a verificar todos a la vez y te van a decir cuál es el más crítico. Por ejemplo, si tienes una contención, como esta de acá, de repente la colocación de una tablestaca o un muro pantalla, una pantalla de pilotes, acá vamos a ver qué se deforma primero. Y eso va a ser lo más crítico y eso es lo que te va a arrojar el programita. ¿Ya? Entonces, esa relación constitutiva termina siendo esta matriz que vamos a tener acá. Hay matrices bastante sencillas, como por ejemplo la de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, ¿se acuerdan ustedes de física? O por ejemplo con la de Moore-Coulomb. Esas dos metodologías son las más básicas que hay. Y esas justamente están relacionadas, tratando de relacionar este equilibrio en esta fuerza. Entonces, como por ahí bien alguien fue realmente, a ver, vamos a ver, están por el chat. A ver. Bueno, no recuerdo. Ahí está, acá está. Edward nos decía, justo, Edward también nos decía, es una técnica numérica que resuelve ecuaciones diferenciales. Ahí está. Eso es, acá está. Eso es. Nos está resolviendo ecuaciones. Al final, el equilibrio, elementos finitos, diferencias finitas, es una metodología matemática, nada más. Claro, obviamente que están adecuadas para los problemas geotécnicos, pero así como en geotecnia también te resuelven problemas hidráulicos, estructurales, y cada uno tiene su propio programa, ¿ya? O a veces alguno está acoplado. La idea, ¿cuál es? Poder interpretar correctamente cuál puede ser ese comportamiento del modelo constitutivo, cuál es ese esfuerzo y deformación, ya sea elástico, inelástico, plástico, de repente pendiente del tiempo, al creep, como le llaman, ¿no? Al asentamiento por consolidación secundaria, el dependiente del tiempo, también se le conoce como creep, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mejor modelo constitutivo? Igualito que hace rato, lo mismo que dijimos. Antes de decir este modelo me gusta, este modelo es el mejor, antes de eso, veamos cuáles son las ventajas, desventajas y las fortalezas de cada modelo. Entonces, por ejemplo, yéndonos al Plaxis, sin ir muy lejos, uno de los programas más utilizados, uno de los programas más bonitos que hay en el mercado hoy en día para hacer este tipo de cálculos, por ejemplo, el modelo elástico lineal que utiliza la ley de Hooke, el clásico modelo de Moore-Coulomb, que puede funcionar muy bien para sacar factores de seguridad, pero cuando quieres deformaciones, este modelo ya hay que verlo con pinzas, porque para deformaciones pequeñísimas podría funcionar. Por ahí, por ejemplo, los modelos de Hockney Model también, para roca fracturada. Los modelos Hardening Soil Model, que es de los más usados. El HS Model es de los más utilizados. Ahora bien, por ejemplo, nosotros podríamos usarlo para carga y descarga. Por ejemplo, la excavación es una descarga. La colocación de un peso obviamente es un peso. Entonces, esas técnicas de carga y descarga funcionan de manera idónea con el modelo Hardening Soil Model.
Igual acá, para los suelos finos, el Soft Soil Model o el Soft Soil Creep Model, ¿no? Vean ustedes, acá está justo la descripción de cada uno de ellos, ya ustedes lo van a poder, tienen acceso a esta información, esto lo estoy sacando del Plaxis también del 2020, perdón. El Plaxis mismo te arroja unas tablitas, esta es la primera tablita, realmente interesantes, que te dicen, de acuerdo al tipo de modelo constitutivo, y acá tienes el tipo de material con el que estás trabajando, y te califica como ABC. A es el mejor programa, el mejor modelo constitutivo que el Plaxis te propone. El B es un modelo razonable. Y el C es para hacer un número gordo, un primer orden, un número crudo, como le llaman también. ¿Ya? Así como esta tablita, tenemos esta otra, donde justamente te refiere a los problemas geotécnicos. Si tiene fundaciones, excavaciones, túneles, presas, taludes, lo que quieran. Y acá los diferentes modelos. Igualito, A, B, C. ¿Está bien? Esto lo he sacado del POTS, simplemente como para complementarlo y que nos quede claro. Esto acá nos resume lo que hemos estado hablando, ¿ya? Hay diferentes métodos de análisis, tanto para taludes, para cimentaciones, para proyectos geotécnicos en general. Hay un montón de modelos, hay un montón de técnicas de solución. Y acá esto es lo que tenemos que tener súper clarito, porque si no estaríamos mezclando, por ejemplo, estaríamos hablando de equilibrio límite y preguntaríamos por Harding Soil. No están, digamos, enganchados uno con otro. Entonces, acá, esta tablita de acá nos va a aterrizar todo eso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los métodos estos de acá de solución analítica, el Cluster Form o método en traducción, digamos, podríamos llamarlo soluciones analíticas. ¿Cuáles son los compatibles? ¿Dónde está la compatibilidad, el equilibrio, el comportamiento del material? Por ejemplo, ¿qué casos tenemos acá con los métodos de solución analítica? Por ejemplo, los análisis de elasticidad o el método de Business, todas las matemáticas elásticas, ¿no? Todos los problemas elásticos. Por ejemplo, acá, equilibrio límite, justo lo que hemos estado hablando minutos atrás. Esto acá nos va a dar, por ejemplo, estabilidad de taludes, que es lo que hemos estado conversando y lo que vamos a ver en el curso. Acá está, por ejemplo, Bishop, Jambu, Morgenstern Price, Spencer, todos los criterios de bloque rígido que hemos estado mencionando, los modelos cinemáticos. Por ejemplo, acá tenemos los campos de esfuerzo, ¿no? De tensiones, como se les suele llamar, los stress field. Acá, por ejemplo, tenemos las soluciones de plasticidad, la falla de una zapata, el cálculo de Meyerhoff, de Bessick, de Bridging-Hansen, los cálculos ya de cimentaciones, por ejemplo, cimentaciones superficiales. El siguiente, por ejemplo, ya podemos hacer análisis límite, ya sea límite analítico, o de repente por ahí la viga resorte, como se le conoce también, ¿no? De seguro han escuchado en algún momento. Los análisis límite, como estos de acá, por ejemplo, son las soluciones matemáticas, por ejemplo, para temas de esfuerzos en el suelo, balances hídricos, por ejemplo, se pueden utilizar estas técnicas de acá. Por acá tenemos, por ejemplo, el análisis límite, o la viga resorte, que también es los que se utiliza, por ejemplo, en los programas como en los programitas estos estructurales que a veces consideran el suelo como si fuese un resorte, y nos van a poder buscar el equilibrio. Y digamos ya el último, el método numérico, ¿no? Que ya va a coincidir en todos. ¿Está bien? Acá hay un comentario, dice, el método de Slice se puede programar en Python y no es difícil. Son ecuaciones analíticas. Excelente, excelente. Ahí te veo emocionado con el Python. Estoy seguro que por ahí puedes lograr grandes cosas realmente. Qué bueno, de verdad qué alegría. Hoy en día, pues, de verdad que con los lenguajes de programación que cada vez son más conocidos, ya no hay límites, ¿no? Acá, bueno, un poco más de lo que habíamos comentado, si genera la estabilidad, equilibrio de momentos, o si tenemos o no, podríamos considerar o no estructuras cercanas. Acá algunas referencias bibliográficas, acá algunos enlaces web, como siempre les comento, que pueden ustedes complementar la información. Acá algunas referencias que les comentaba. No quisiera yo terminar la clase sin antes, por favor, pedirles que me ayuden resolviendo esta pequeña encuesta. Ya yo sé que justo son las 8:59, nos queda un minutito para acabar la clase. Les pido que por favor me ayuden llenando esta pequeña encuesta. Acá tienen no sé si están viendo mi pantalla. De repente con su celular más rápido, hacen el código QR. Son preguntitas básicas, ¿ah? Son 4 o 5 preguntitas más que todo, porque mi intención, ¿cuál es? Saber, por ejemplo, si conocen el programa Slide. Uy, acá uso del Slide, ahí está, me faltaba leer. Si conocen el programa Slide, si lo han usado antes, para saber más o menos cómo continuar con las clases, si que por ahí alguien o mucha gente no tiene todavía mucho conocimiento, bueno, entonces les voy a dar unas pautas para que puedan practicar y lo conozcan, porque este programa es facilísimo, facilísimo de aprender y es rápido de poder ver. También si por ahí, como en el curso vamos a desarrollar, les mencionaba yo, ejercicios de
de sistemas anclados. Estos 3 casos los vamos a resolver. Entonces me gustaría saber también cuánto conocimiento tienen al respecto sobre muros anclados, de repente son nailing o pantalla de pilotes, ¿ya? Entonces, les pido que por favor, les voy a robar quizás ahí un par de minutos, no creo que la verdad que les tome mucho, es para marcar, básicamente es para marcar. Al final les dejé una casilla por si quieren dejar algún comentario sobre el curso, pero sí les pediría que por favor nos puedes volver en... Creo que sí, les mando el link nuevamente, denme un segundito, control C. Ahí está, es de Google Docs, ahí Claudia, ahí ya les pasé el link, les pediría que por favor me echen una manito respondiéndolo. No debe- elementos finitos de Andrew Les, ¿ya? Y el otro, el clásico, el POTS, ¿ya? Este es el POTS. Ahí están los libritos. Esos son los libritos. Acá es Lepring Scream si gustas. Guidelines for Use and Advances Numerical Analysis. Y el otro, Geotechnical Finite Element Analysis. ¿Ya? Ahí está, esos son los libritos. Oscar, tu a ver, desafío geotécnico, tarea para la casa. Tienen una semana para hacerlo. Hoy día estamos 22 y la entrega sería el 30. Me lo pueden enviar por correo, de modo tal de revisarlo. Y al menos intentemos, son 3 ejercicios. Esperaría que por lo menos uno lo puedan hacer. Si pueden hacer los 3, golazo. Pero al menos, veámoslo. Por ejemplo, Adolfo, mira, el primero te dice calcular el factor de seguridad mostrado. Y te dan parámetros. Esto acá es un ejercicio académico y la idea es que acá no hay corto plazo. Bueno, en realidad sí lo hay, porque, por ejemplo, si te das cuenta, la arena te están dando ángulo de flexión interno. La arena en el corto o largo plazo, digamos, mantiene su valor. La arcilla te dan el SU, así que ahí están hablando de corto plazo. Entonces, lo que yo sugiero acá para que resuelvan el ejercicio es calcular el peso, calcular la componente perpendicular, sacar los esfuerzos de la arena, que van a estar en este sentido, van a tratar de desequilibrar, y sacar, voy a ponerlo con otro color, los esfuerzos de la arcilla. Acuérdense de la formulita, tau es igual a C más sigma por tangente de phi. Eso es a largo plazo. Y si fuese a corto plazo, como para esa arcilla, tau es igual a, claro, acá le pongo la prima, ¿ya? Para que, es igual al SU. Entonces, esto viene por acá, y el amarillito, esto lo hubiese dibujado por acá. ¿Está bien? Porque la cohesión va a volar, porque solamente te están dando ángulo de fricción. Así que la cohesión vuela. Entonces, hacen el equilibrio ahí de fuerzas y van a sacar el factor de seguridad. Esa sería la pista para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, les mencionaba antes, para el segundo ejercicio, tienen que usar esta metodología, la metodología del ábaco. Ahí está la secuencia. Si se van a la referencia, al DAS, ahí justamente te hacen un ejercicio de cómo usar este ábaco. En todo caso, como quien también indaga un poquito, ¿no? Busca la bibliografía, por ahí que se empapa un poquito más al respecto, como para sacarle el máximo provecho al curso, ¿no? Sacarle el máximo provecho es también complementar la información que damos acá con algunas revistas bibliográficas, por ahí libros o por ahí papers. Y finalmente, en el ejercicio 3, sí te están pidiendo que hagas el análisis a corto plazo. ¿Ya? Perfecto.